hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y este es uno de los varios textos del Antiguo Testamento donde el plural divino es encontrado en este diálogo entre Dios. Este plural también es encontrado, por ejemplo, en Génesis 3:22, donde Dios dice, como uno de nosotros. En Génesis 11:7, cuando Dios dice, descendamos y confundamos. Y también en la visión del trono celestial de Isaías 6:8, cuando Él escucha el pedido divino, ¿quién irá por nosotros? Pero, ¿por qué será que Dios usa los términos en plural, hagamos y nuestra? Y no singular, diciendo, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Bueno, existen varias explicaciones para esta situación. Para los judíos, principalmente desde el Filón de Alejandría, el hecho de existir un plural se debe a que Dios está dirigiendo a su corte celestial, o sea, a los ángeles. Esta primera opción es una interpretación difícil de comprender, o incluso difícil de aceptar, pues ¿de qué manera fueron los humanos criados a la imagen de los ángeles? Porque los ángeles son diferentes de nosotros, los humanos. Ellos, por ejemplo, tienen alas, nosotros no tenemos. Además, toda la narrativa de Génesis demuestra que Dios no tuvo ningún otro compañero para realizar su obra creadora. Entonces, ¿por qué usaría en este momento a los ángeles? ¿No sería esto alejarse un poco de la idea matriz que todo el capítulo 1 de Génesis está siguiendo? Pero la indicación más clara que nos dan las Sagradas Escrituras de que Dios nos está diciendo a los ángeles que va a crear a los hombres a la imagen y a la semejanza de ellos mismos, bueno, esa la podemos encontrar justo en el versículo siguiente, donde dice claramente, y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí no hay ángeles involucrados. Dice claramente y sin duda alguna que el ser humano fue creado a la imagen de Dios y punto. Queda esclarecido. Pero bueno, otros han sugerido también que el plural fue utilizado solamente para destacar los atributos de Dios, como siendo un plural de majestad y una plenitud de los atributos y poderes que Dios tiene. Pero esta segunda opción tampoco tiene mucha lógica, pues el sentido del texto es la correspondencia especial y única entre Dios y entre el hombre. No está a referir a la majestad de Dios, sino a la creación del hombre y a la relación del ser criado entonces con su Creador. Ya los primeros cristianos también veían esta afirmación como una declaración de la divinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban hablando entre ellos. Y sinceramente esta tercera opción es la que para nosotros tiene más sentido. Pues por toda la Biblia encontramos referencia a los tres seres divinos, trabajando en armonía, trabajando en conjunto. Siendo así, en este texto encontramos un diálogo entre los tres seres divinos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decidiendo crear entonces el hombre a su imagen y a su semejanza. Pero ¿cómo es eso de ser criados a la imagen y la semejanza de Dios? ¿Qué representa eso? ¿Y de qué manera lo podremos entender nosotros? Bueno, la primera cosa que debemos entender es que nosotros fuimos criados con una imagen y semejanza de algo ya existente, el propio Dios. Y la segunda es que es necesario entender el significado de esas dos palabras, de imagen y también de semejanza, pues ellas no son sinónimas, o sea, no tienen el mismo significado. La palabra hebrea que fue traducida como imagen es tselem, y la palabra hebrea que fue traducida como semejanza es demuth. Así que son diferentes una de la otra. Y tselem proviene de la palabra tzel, que se traduce como proyectar una sombra o producir una sombra. Por ejemplo, imagina que tu sombra está siendo proyectada por la luz del sol en el piso o entonces en una pared. Esa sombra tendría tu tselem, o sea, tu imagen. Obviamente no tendría todos los detalles de tu fisionomía, pero sería, sin duda alguna, tu sombra. Y ese es el significado de la palabra tselem. Nosotros somos una sombra de Dios, pero no somos Dios. Somos solamente una sombra suya.
Y es bueno recordar que una sombra no tiene existencia propia. Algo necesita existir para que ella exista. De la misma manera, el hombre solo existe debido a la existencia de Dios. Así que imagen, en este contexto, consiste en un parecido físico. El hombre era en su creación parecido en imagen, o sea, físicamente con Dios. Y eso es más fácil de entender cuando, por ejemplo, en Génesis 5:3 se nos ha dicho que Adán engendró un hijo conforme a su imagen. Y la palabra que es utilizada es la misma. Set era parecido en su imagen física con su padre, así como Adán era parecido en su imagen física con Dios. Pero para no ser solamente una sombra de quien Él es, Dios nos formó también a su demud, o sea, a su semejanza. Isso significa que existen ciertas características y atributos que nos fueron comunicados por Dios, tales como el amor, la alegría, la sabiduría, la compasión, entre muchos otros más. Y todos estos atributos representan la semejanza con Dios, sus características que pertenecen a Dios y que Él transmitió al ser humano. Por lo tanto, imagen representa una copia física, aunque no exactamente igual, sino más bien una sombra de Dios. Tal como semejanza es una copia de atributos divinos, aunque no exactamente iguales. Pues, por ejemplo, nosotros, aunque tengamos la capacidad de amar, nosotros no amamos de la misma manera y profundidad de Dios. Pero en cuanto a la imagen y semejanza, hay dos preguntas muy importantes que creo que tienen que ser contestadas. La primera sería, si haber sido criados a la imagen de Dios representa una copia física de Él, entonces, ¿cómo podemos conciliar esto con el hecho de Juan 4:24 afirmar que Dios es espíritu? Porque si Dios es espíritu, entonces no existiría ninguna materia de la cual nosotros pudiéramos ser copiados y asumir entonces así una forma física. Bueno, para contestar esta pregunta me gustaría, en primer lugar, leer con ustedes Colosenses 1:15, que dice, Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, si Cristo es el primogénito de toda la creación, eso significa que Él ya existía en su forma física antes de la creación de todas las cosas y que asumió una forma diminuta para ser conocido a sus criaturas. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que Dios asumió una forma diminuta? Muy bien, porque cuando Dios decidió crear a los seres humanos, Él tenía un problema muy grande que tenía que resolver, que era, ¿cómo es que un Dios todopoderoso puede demostrar todo su amor a sus criaturas sin que ellas tengan miedo de este Dios tan grandioso, de este Dios tan incomprensible y poderoso? ¿Cómo podrían esas criaturas comprender su amor y al mismo tiempo no huir de su presencia? Eso me hace acordar una época en que en el patio de mi casa una gata salvaje dio a luz y nacieron unos pequeños gatitos muy bonitos, muy hermosos. Bueno, y yo con todo el amor del mundo les daba comida, les daba agua y preparaba un local para que durmieran calientitos. Pero siempre que me acercaba para darles cariño, ellos huían con miedo de mí. Yo les daba todo lo que ellos necesitaban, pero aún así, mi tamaño, mi grandeza, en comparación con la de esos gatitos, hacía que ellos tuvieran miedo de mí. Y eso fue el mismo problema que Dios tuvo que resolver. Y la solución fue que uno de los tres seres que componen la divinidad asumiera entonces una forma inferior para relacionarse con nosotros, para que no tuviéramos miedo de ese Dios maravilloso. Entonces, lo que yo creo es que Jesús asumió voluntariamente esa forma cuando empezó el proceso de la creación. De esa manera había entonces una imagen física de la cual Adán y Eva pudieron ser copiados. No exactamente iguales, pero como una sombra de Dios, una sombra de Cristo. Y hay algo más. El doctor en teología Ricardo Barrera, que también es muy conocedor del idioma hebreo,
nos dice algo muy interesante en este libro que tenemos aquí, que se titula Génesis, Enseñanzas del Hebreo. Él nos dice que la palabra Bereshit, que es la primera palabra de la Biblia hebrea y que fue traducida como en el principio en nuestras Biblias, es compuesta por dos palabras, Be más Reshit. Y que la palabra Reshit, en sus varios significados, también se puede asociar con sabiduría. Así que, de esta manera, logramos incluso entender el texto de Provérbios 8, 22 a 30, donde nos habla de la sabiduría que fue engendrada y la compara con Cristo. Bueno, la sabiduría fue engendrada así como Cristo fue engendrado, y en el sentido que Él, siendo un Dios eterno en espíritu, asumió una forma física antes de empezar la obra, la creación. Jesús es esa misma sabiduría. Y eso lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahora, esto no significa que hubo un momento en la historia en que Jesús no haya existido. Jesús siempre existió, pero pasó de ser espíritu a asumir una forma física, cuando la divinidad decidió entonces empezar la creación del planeta Tierra. Y esto es entendible cuando, por ejemplo, en Génesis 3:8 nosotros podemos leer: El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Ellos escuchan sus pasos, o sea, claramente Jesús tenía una forma física en ese entonces. Por eso se escuchaban los pasos. Así que quizás podríamos incluso leer el primer versículo de la Biblia, no como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino como con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Sin esta sabiduría, el mismo Jesús. O sea, con Jesús creó Dios los cielos y la tierra. Pero había dos preguntas a ser contestadas. La primera, sobre la imagen, bueno, ya contestamos. Ya la segunda pregunta que nos falta contestar sería: ¿por qué fuimos criados a la semejanza de Dios y no exactamente iguales a Dios? ¿Cuál sería el motivo por detrás de esto? Bueno, es sencillo. Nosotros fuimos criados a su semejanza porque existen determinados atributos que pertenecen solamente a Dios. Por ejemplo, para que los humanos logren alcanzar determinada conclusión en determinado pensamiento, ellos necesitan raciocinar para llegar entonces a esa conclusión. Es como si estuviesen subiendo escaleras en su mente hasta entonces, hasta concluir su pensamiento. Y esto es llamado de razonamiento. Pero Dios no raciocina. Él no tiene esa necesidad, pues Él ya sabe todo. Y por lo tanto no necesita dar esos pasos o subir esas escaleras en la mente para madurar un pensamiento. Dios es omnisciente, tiene toda la sabiduría posible. Y esa es una característica que pertenece solo a Dios. Y forma parte de los atributos que un ser criado no puede tener. Tal como la omnipotencia o también la omnipresencia. Otro ejemplo es también el amor. Tanto los seres humanos como Dios son capaces de amar. Pero hay una diferencia muy grande. Es que Dios es amor. Y nosotros no somos amor. Podemos amar, es cierto, pero no somos la esencia del amor. Eso es algo que pertenece solo a Dios también. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros fuimos criados a su semejanza y no a su igualdad. Sencillamente porque existen atributos que pertenecen solo a Dios. Y otros que pueden ser transmitidos por Dios a sus criaturas. Pero, a nivel general, existen dos razones fundamentales que explican el porqué de Dios habernos formado a su imagen y a su semejanza también. La primera es que nosotros fuimos criados libres y con libre albedrío. Si hubiésemos sido criados solamente a su imagen, entonces tendríamos tanta libertad para actuar o para elegir como una sombra tiene. O sea, ninguna. Pero como fuimos criados también a su semejanza, entonces nosotros podemos hacer elecciones, utilizando las características y los atributos que Él nos concedió para entonces tomar esas decisiones. La segunda es que
Tanto la imagen como la semejanza apuntan para un Creador. Las características y capacidades que poseemos no son de objetos inanimados, de plantas o de animales, son atributos del mismo Creador, pues únicamente un Dios que las tuviese podría entonces concederlas también. Así que, en última análisis, en este texto, encontramos la respuesta para una de las grandes preguntas de la humanidad, que es, ¿por qué estamos aquí? Y la respuesta es sencilla. Nosotros estamos aquí con una sola misión: reflejar a Dios, sea como su sombra, sea a través de un carácter perfecto. Es decir, ser su imagen y ser su semejanza.